que se vayan preparando. Amén. Tendrán su oportunidad. También empezarán a compartir palabras. Así que hay que ir preparándose. Amén. Con un fuerte aplauso, hoy la palabra la va a traer nuestra diácona Luz Escobar. Gracias. Un fuerte aplauso a Dios por su vida. atención 20 minutos. Nada más que eso. Que usted preste su oído y su corazón para oír, amén, para oír palabra de Dios. Porque en esta noche yo no voy a ser quien hable, sino que voy a hablar en su nombre, amén. Por eso usted preste su oído y disponga su corazón. La palabra está en Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer hasta el 33. Cuando usted la tiene me dice amén. Amén. Dice la palabra: en el nombre de Jesús leemos tu palabra, papá. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y hasta aquí la palabra. Puede tomar su asiento. Quiero poder comenzar metiéndonos un poco en la historia, amén. Quiero poder comenzar metiéndonos un poco en esta historia y viendo desde dónde venían, qué es lo que venía ocurriendo en ese tiempo cuando Jesús manda a los discípulos a subir a la barca. Dice la palabra de Dios que los discípulos venían de un culto de Jerusalén. Venían de que Jesús hablara en Nazaret y que la gente dijera: este es Jesús el carpintero. Los discípulos venían de haber sido enviados de 2 en 2 a echar fuera demonios y a sanar enfermos, a llevar las nuevas del reino. Y los discípulos venían también de haber enterrado a Juan el Bautista, que había sido decapitado por confrontar a Herodes. Y dice la palabra que venían los discípulos de todos, y venían los discípulos también de alimentar a 5.000. Dice la palabra de Dios que ellos estaban en esta condición. Estos eran los tiempos. Entonces, ellos habían sido enviados, ¿no? De 2 en 2 a sanar enfermos y a libertar cautivos. Juan el Bautista venía también de predicar la palabra y por eso había sido encarcelado y por eso había sido decapitado por confrontar a Herodes. Y como los discípulos también, y Jesús, crecía la fama de Jesús sobre la tierra. Ahora usted dígase a sí mismo: yo soy el próximo. Dice la palabra de Dios que entonces los discípulos subieron a la barca, enviados por Jesús. Y ellos se encontraban todos muy cansados, afligidos. Se encontraban con el corazón endurecido y se encontraban sin entender el momento que estaban viviendo. No entendían lo que estaba sucediendo, no entendían cómo con 5 panes y 2 peces habían alimentado a 5.000. No entendían por qué Jesús caminaba por la tierra y la fama de él crecía y se multiplicaba y el nombre de Jesús estaba de boca en boca. No entendían qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, ni con Jesús ni con ellos, pero simplemente había algo en el interior de los discípulos que hacía que siguieran a Jesús. Y esto que ardía en el interior de los discípulos, que hacía que siguieran a Jesús, era que Jesús, cada vez que se presentaba a alguien para hacerlo discípulo, a diferencia de otros maestros, Jesús le decía: sígueme, sígueme, sígueme. Entonces este era el maestro de la época. Jesús era el maestro de la época. Jesús era el que hacía milagros y el que enseñaba. Y era tan tremenda su palabra, dice la Biblia, que la gente no podía entender cómo dice la Biblia que no habían escuchado a otro hombre hablar de la misma manera que hablaba él. Jesús venía caminando sobre un testimonio vivo, que era Juan el Bautista, que clamaba, era una voz que clamaba en el desierto, vestido con piel y comía langostas, dice la palabra. O sea que Jesús venía caminando por un camino que ya había sido preparado por Juan, por un hombre loco, Pero a diferencia de Juan, aunque Juan también tenía discípulos, Juan solamente bautizaba y hablaba y decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista preparaba discípulos que esperaran a Jesús.
Pero ahora Jesús estaba preparando discípulos que ya eran parte de lo que el reino se estaba haciendo en la tierra. Dice la palabra de Dios que entonces ellos iban caminando y ellos iban haciendo cuando Jesús los mandaba hacer. Eran enviados y tenían autoridad. Tenían autoridad, una autoridad que nunca antes habían visto y una palabra que nunca antes había sido oída. Y ellos caminaban en función de esto, a pesar de todas las cosas que tenían en su corazón, a pesar de que eran hombres que no entendían, a pesar de que eran hombres con el corazón endurecido, a pesar de que eran hombres que no querían obedecer, a pesar de que eran hombres que no escuchaban, a pesar de que eran hombres que no creían, a pesar de que eran hombres que simplemente se dedicaban a ir sin entender y caminar sin comprender, pero trataban de hacer lo que Jesús les decía. Pero trataban de hacer lo que Jesús les decía porque estos eran hombres que veían la manifestación del reino, que veían estas manifestaciones que antes no habían sido vistas. Por eso ellos iban caminando y lo seguían a Jesús, y lo seguían multitudes y multitudes, y lo seguían enfermos, y lo seguían cojos y paralíticos, y lo seguían ciegos, y lo seguían mudos, y lo seguían endemoniados. Multitudes seguían a Jesús. Y aunque Jesús estaba pasando por un momento de tribulación o por un momento de congoja porque se había muerto Juan el Bautista, porque los discípulos fueron y sepultaron el cuerpo y vinieron con la noticia y le dijeron: maestro, te tenemos que contar lo que pasó allá, cuando fuimos, que vos nos enviaste de 2 en 2, que fuimos y sanábamos enfermos y liberábamos demonios. Dice, los discípulos vinieron y le dijeron: maestro, te tengo que contar lo que pasó. Tuvimos que sepultar a Juan el Bautista porque lo habían matado, porque lo mataron, porque lo decapitaron. Herodes lo mandó a matar. Pero Jesús dijo: bueno, entonces yo me voy a ir a un lugar aparte, voy a estar a solas con Dios. Y dice que en ese lugar aparte, a todo lugar donde Jesús iba y se apartaba, la gente lo seguía. Entonces él no había chance de que estuviera solo, de que se tomara un tiempo para él. No había chance de que él dijera: bueno, en esta oportunidad yo voy a pensar en mí. No había chance de esto. Jesús tenía que sí o sí responder al llamado, responder al propósito con el que él había sido enviado a la tierra. Por lo tanto, tenía que atender a la necesidad de la multitud. Y dice la palabra que entonces, después de atender a la necesidad de la multitud, de sanarla, de liberarla, de predicarle y de enseñarle y hasta darle de comer, dice la palabra que entonces agarró a los 12, a los que estaban con él, y los subió a una barca y les dijo: bueno, ahora ustedes van a pasar del otro lado. Y ellos se subieron a la barca y empezaron a navegar en el mar. Y dice la palabra que ese fue el tiempo y el momento en el que Jesús tomó la decisión de irse a orar aparte, de apartarse un momento para estar con su Padre, para apartar un momento para contarle a su Padre lo que él estaba pasando, que era: Padre, mataron a Juan. Padre, mira, esta gente no entiende nada. Padre, los discípulos alimentaron a un montón pero tienen el corazón endurecido. Padre, los discípulos fueron enviados con autoridad a hacer lo que vos me mandaste a hacer, pero no entienden nada y no quieren entender. Y dice la palabra que Jesús se aparta a orar y le dice todo esto al Padre. Me imagino que se lo dice porque es lo que la Biblia relata. Y dice que la barca iba por la mitad del mar, o no sé, dice que ya había avanzado por el mar, dice la palabra. Y dice que había una tormenta, había una gran tormenta. Y dice que ellos estaban remándola y remándola y remándola. Y estaban cansados porque Jesús, cuando se levanta, cuando se presenta, le dice: ten ánimo. Y dice la palabra que entonces Jesús ve que la barca estaba lejos de donde él estaba. Entonces dice: los voy a alcanzar porque yo los mandé y yo tengo que ir con ellos. Entonces Jesús se apresura a ir. Pero él toma la decisión de ir caminando por las aguas. Y dice que él iba caminando por
si Él era Jesús. Si era Jesús el que estaba caminando, como un fantasma. Y meditaba en la cantidad de veces que siendo discípulos, que habiendo sido enviados, que teniendo una palabra de parte de Dios, vivimos y caminamos como si Jesús fuera un fantasma. La cantidad de veces que debemos tomar decisiones y no las tomamos, y tomamos a Jesús como un fantasma. Cuando abrimos la Biblia y la Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero como esa no me gusta, entonces tomo a Jesús como un fantasma. Cuando abro la Biblia y la Biblia me dice: no fornicarás, pero sin embargo como esa no me gusta, yo tomo a Jesús como un fantasma. Cuando la Biblia me dice: tenés que estar sujeta a las autoridades, pero como a mí no me gusta esa, entonces yo tomo a Jesús como un fantasma. Cuando la Biblia me dice: tenés que dejar esa vida, pero entonces como a mí no me gusta, yo tomo a Jesús como un fantasma. El mismo Jesús que elijo para caminar, el mismo Jesús que escucho todos los domingos y los viernes en la iglesia, el mismo Jesús que me enseñan en la casa de avivamiento y en el discipulado, el mismo Jesús que me predicaron una vez y me dijeron: hay una transformación para tu vida, hay una nueva oportunidad, hay algo que Él quiere hacer en vos, hay algo que Él ya comenzó. Ese mismo Jesús, yo tomo todas sus palabras, yo tomo todo lo que aprendí, yo tomo toda la autoridad que Él me dio y lo comienzo a ver como un fantasma, porque no me quiero arrepentir, porque no me quiero volver, porque no quiero decir: Señor, tenés razón, esta es mi condición. Estos discípulos eran gente que tenía autoridad, gente que ya participaba del culto, que escuchaba las enseñanzas de Jesús, y estas enseñanzas venían del cielo. Estos discípulos eran gente ya enviada por Jesús, gente que Jesús ya utilizaba, gente que Jesús ya había tomado como parte suya y lo había enviado con algo de Él. Estos discípulos eran ese tipo de gente, como yo, que muchas veces toma la decisión de mirar a Jesús como un fantasma, de no reconocer su señorío, su poder, su ley, lo que Él me mandó a hacer. Cuando tengo que venir a la iglesia y le pongo excusas, yo tomo a Jesús como un fantasma. Cuando yo tengo que ofrendar y diezmar y elijo hacer lo que quiero, yo tomo a Jesús como un fantasma. Cuando yo tengo que venir a servir y pongo excusas, yo tomo a Jesús como un fantasma. Cuando me invitan a la iglesia de este Jesús que yo ya conozco, pero yo elijo hacer lo que quiero. No, hoy tengo un cumpleaños, no, hoy me voy a ir a disfrutar mis vacaciones, no, hoy voy a ir a jugar con mis hijos, no, hoy voy a hacer, yo tomo a Jesús como un fantasma. Pero sucede que cuando a mí me hablan de Jesús, a mí no me hablan de Jesús como un fantasma. A mí cuando me hablan de Jesús me dicen: ahí camina el Rey, ahí viene el Rey, ahí está el Rey. Pero como nos queremos drogar, como queremos salir a fiestas, pero como queremos desobedecer la ley de Dios, pero como queremos hacer lo que mejor se nos parece, tomamos la decisión de agarrar a Jesús
si fuera un fantasma. El mismo Jesús que entregó su vida por amor a mí. El mismo Jesús que me rescató de la muerte. El mismo Jesús que me dio todo lo que tengo. Y hablo con gente entendida en este lugar. Hablo con gente que entiende de lo que le estoy hablando. Hablo con gente que sabe. Hablo con gente que sirve. Hablo con gente que le ha sido delegada autoridad de parte del cielo, pero que aún toma la decisión de agarrar a Jesús como si fuera un fantasma. Y no viene a caminar por las aguas y se escandaliza. Y empieza a gritar y tiene miedo. Y no acepta su gobierno. Y no le reconoce como rey. Y vengo a este lugar a hablar con gente que va a echar la palabra. Gente que entiende de lo que yo le estoy hablando, pero que aún decide murmurar, pero que aún decide hablar de lo que no debe, pero aún se junta con otros. Ella está la masaya, nos juntamos con otros y ponemos inmundicia en nuestra boca. Gente que entiende, pero que no quiere porque quiere seguir mirando a Jesús como un fantasma. Un Jesús que no vino como un fantasma a la tierra. Un Jesús que vino a traer un reino para que transforme, un reino para que cambie, un reino para dar vida en abundancia. Un Jesús que no vino acá a establecer emociones, lo que yo siento y lo que yo quiero, a que yo puedo con todo. No vino a eso Él. Él vino a establecer un gobierno a este lugar. Él vino a establecer un gobierno a esta tierra. Él vino a establecer un gobierno a Argentina. Él vino a establecer un gobierno a la ciudad de Berisso. Él vino a establecer un gobierno a la provincia de Buenos Aires. Él vino a establecer un gobierno a mi casa y a la suya. Él vino a establecer un gobierno, pero aún seguimos mirándolo como un fantasma. Porque tenemos el corazón endurecido. Porque no le queremos creer. Porque queremos tomar su lugar y poner a otros. Una mujer, un hombre, el dinero, un trabajo, una familia, un cumpleaños, una excusa. Queremos tomar su lugar y dárselo a otros. Elegimos ver a Jesús como un fantasma. Jesús venía caminando sobre las aguas. Las aguas son una superficie no apta para caminar. No es una plataforma que yo pueda caminar por esa. No es un suelo seguro. Las aguas son endebles, las aguas se mueven. Las aguas no son aptas para que yo camine. No son firmes. Responden a los vientos, a las mareas, a la tierra, a las cosas del universo, eso que yo mucho no entiendo. Pero las aguas responden a eso. No es una superficie apta para que yo camine. Pero cuando viene el rey, pero cuando el rey camina, hubo un hombre que estaba ahí y dijo: Señor, si este sos vos, hace que yo vaya ahí. ¿Que el Señor sos vos? ¿Cómo? Si yo tengo un fantasma. ¿Cómo, Señor, sos vos? A bueno, a ver si sos vos. Sáname. Si sos vos, háblame.
Le dice, ven. Entonces Pedro, sin más que hacer, un tipo atrevido, bajó, puso un pie, puso el otro y empezó a caminar. Y empezó a caminar por la misma superficie que estaba caminando el rey. Una superficie que no era apta para caminar. Como la superficie que muchas veces nosotros nos toca caminar. Porque muchas veces nos toca caminar sobre la escasez. Porque muchas veces nos toca caminar sobre la enfermedad. Porque muchas veces nos toca caminar en la tentación. Porque muchas veces nos toca caminar cuando mi esposo no viene a la iglesia. Porque muchas veces me toca caminar cuando mi hijo no quiere saber nada con Dios. Porque muchas veces me toca caminar cuando me siento solo. Porque muchas veces me toca caminar cuando tengo miedo. Porque muchas veces me toca caminar cuando no entiendo lo que está pasando. Porque muchas veces me toca caminar negándome a mí mismo y no tengo ni siquiera las herramientas para hacerlo. Muchas veces me toca caminar tomando decisiones que no puedo. Muchas veces me toca caminar en plataformas que no son aptas para caminar. Pero cuando el rey camina, pero cuando el rey camina, pero cuando yo acepto gobierno, pero cuando el rey camina, cuando el rey camina, cuando el rey camina, yo voy, y mi familia se destruye, pero yo voy, porque mi casa y yo serviremos al Señor. No tengo fuerza, pero Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Yo voy, cuando el rey camina, cuando el rey camina, yo sirvo y no pongo excusas. Cuando el rey camina, yo me someto a las autoridades, porque la ley, porque la palabra dice, están pues sometidos a toda autoridad. Cuando el rey camina, yo voy en una plataforma que tal vez no es la mejor, pero Él me prometió que yo no voy a estar sola, yo no voy a estar solo. Él me prometió que suya es la victoria. Él me dijo que Él iba a estar conmigo hasta el fin de los días. Cuando el rey camina, yo voy. Cuando el rey camina, yo voy. Y me están matando, pero yo voy. Y golpea la lluvia, pero yo voy. Y no tengo lo que quiero tener, pero yo voy. Porque Jehová es mi pastor, porque nada me faltará. Yo voy. Porque Jehová es mi callado, me infunde en alimento. Yo voy. Cuando el rey camina, yo voy. Cuando el rey camina, yo voy. Decirle al que tenés al lado, cuando el rey camina, yo voy. ¿Y sabes por qué vamos? Vamos porque la plataforma que no es posible caminar, porque la plataforma que tiene turbulencia, porque la plataforma que se levanta y golpea, porque la plataforma que se abre al medio y que no puedo pisar, porque la plataforma que no puedo, que me canso, que no sé, la plataforma, cuando el rey camina, lo que es movible se vuelve inamovible, lo que antes era penetrable, ahora es impenetrable, lo que antes se podía romper, ahora está firme, porque el rey camina. El rey camina. Y Jesús caminaba, no como un fantasma, como un rey. Él caminaba como un rey, estableciendo un reino que era inconmovible, un reino que volvía lo movible en inconmovible, un reino que hacía lo que se movía en algo firme para que yo camine. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 12,
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. La remoción, sacar las cosas que se mueven para dejar las cosas que no se mueven. Y cuando el rey camina, saca lo que se mueve y reemplaza por lo que no se mueve para que yo pueda caminar. Cuando el rey camina, entonces yo también puedo caminar. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino como tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El rey viene caminando por las aguas, y los que no entienden y los que tienen el corazón endurecido ven que viene un fantasma. Hasta tanto uno de ellos dice: si sos vos, que yo vaya. Y él le dice: ven. El término que usa Pedro en esta situación es el término Kyrios, que quiere decir rey, soberano, amo, dueño. Pero la primera vez que Pedro le dice: Señor, si sos vos, se lo dice algo así como: Señor, Señor, pero el corazón lejos de él. Se lo dice algo así como que lo confiesa con su boca, pero que en su corazón no lo creyó. Cuando Pedro le dice Señor, en esa ocasión no era reconociendo gobierno, no era diciendo: yo está bien, Señor, me reconozco a mí en mi condición y te acepto a vos como mi amo, como mi dueño, como mi Señor. Cuando Pedro le dice ahí Señor, él no le estaba diciendo: yo recibo tu ley para vivirla. Él le estaba diciendo: si sos vos, dale, haz lo que sabes hacer. Pero cuando Pedro comenzó a hundirse, porque no entendía, porque no creía,
a ese lugar. Y dice la palabra, el pueblo que andaba en tinieblas, Isaías capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque ya había sido soltada una palabra sobre un reino inconmovible, en una ciudad donde había gente que se moría de tristeza, en una ciudad donde había gente oprimida, donde había temor, donde había tristeza, donde había dolor, donde nadie daba luz. Porque tú quebraste su pesado yugo, una ciudad donde había esclavitud, una tierra donde había esclavitud. Porque no era solamente para esa ciudad, sino mírenos aquí. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño, ¿y alguien tiene al lado un niño? Nos es nacido, hijo nos es dado, dígale hijo, y el principado sobre su hombro. Ya él era príncipe, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo que usted celebro esta palabra, yo que usted celebro esta palabra, porque ese reino es el que vino a mi corazón, porque ese reino es el que se estableció en esta tierra, porque ese reino es el que vino al barrio Santa Cruz, porque ese reino es el que se estableció en la ciudad de Berizo, ese reino es el que está en la provincia de Buenos Aires, en esta nación y en todas las naciones de la tierra. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 700 años antes de que Cristo venga, caminando sobre las aguas, sobre ese mismo mar, a establecer un reino que hoy ya está establecido, pero que hoy quiere establecerse en nuestro corazón. Este reino inconmovible que me hace caminar en situaciones que no puedo caminar. Este reino inconmovible que me hace arrepentirme. Este reino inconmovible que me hace volver a empezar cuando no estoy haciendo bien las cosas. Este reino inconmovible que me susurra verdad, justicia, amor y misericordia. Este reino inconmovible que me hace volver a comenzar cuando yo no puedo. Este reino inconmovible que me hace creerle a pesar de todas las cosas. Este reino inconmovible que no se conmueve por sus lágrimas, porque tiene principios, porque tiene formas en las que hay que vivir. Y este es el reino inconmovible que hoy quiere establecerse en su corazón. Y poder entender que cuando el rey camina, las plataformas se vuelven altas para que yo camine, a pesar de que no lo sea. Entonces yo puedo cambiar, entonces yo puedo tomar decisiones, entonces yo puedo